Parece que es el contexto, porque en rigor, si vos me decís, el ABL de la patente siguió por debajo de la inflación, el aumento del 30%, si fuese aislado, claro, podría tener razonabilidad. Claro. El problema es que ninguno de esos aumentos aislados, y el de todos los servicios además fue más alto y se anunció más alto. O sea, ya para terminar el año, ya te vienen los aumentos que se anunciaron durante el año, te van viendo en febrero, marzo, abril, te dicen, bueno, pero en abril empieza una nueva secuencia, que va a llegar en agosto. Sí. Esa secuencia va a llegar en agosto. Yo no sé de qué se van a disfrazar en la elección, cuál fue el cálculo político que hicieron cuando llegue la cuenta de gas. Sí. Que va a ser... Después de haberlo usado con la boleta electoral. Claro, con la boleta electoral, exactamente, va a llegar la de gas. No sé cómo es el cálculo que hacen, es medio extraño, pero ellos han destrozado la posibilidad de que se recupere el salario en algún lado, porque uno dice, bueno, te aumentaron el gas, pero el ABL aflojó. No. La ABL, aunque sea el 30, te va a embocar. Sí. Entonces, nada afloja de lo que viene del gobierno. El primer motor de la inflación es el gobierno nacional. Es el que empuja la inflación e incluso trae la recesión, como decía él, y de repente dice, bueno, sí, pero ahora inflación, más. Y entonces la empuja con los servicios, la empuja con el transporte, la está empujando permanentemente. Y no hay manera de recuperarse entre recesión e inflación, porque no, al final ninguna termina de Sergio, terminar con la otra. El problema, me parece que está en los programas. Me parece que, que lo que hay que concordar con quien sea, con el que estuvo y con el que no estuvo, es estas reformas. La financiera, por ejemplo, me parece central. Quienes no pueden ganar tanto y quienes tienen que ganar más. Porque acá han ganado bancos y eléctricas, y energéticas. Ojo, Cristina también dijo, los bancos ganaron conmigo más que nunca. Entonces los bancos es un tema que hay que encarar. Hace 20 o 30 años vienen ganando y no paran. Bueno, esas reformas hay que hacerlas programáticas, y eso es mucho más valioso que el frente, o por ahí constituye un frente electoral, pero es lo más valioso y lo más importante. El que asuma va por una reforma financiera, el que asuma va por el crédito súper accesible, esa sola firma de hipotecario para el que no tiene vivienda. Y estas cosas son las que necesitamos conformar con todas las fuerzas políticas, porque lo demás después termina dependiendo del que cayó de presidente y hace lo que quiere. Me parece que hay en la Argentina un problema de una cantidad de provincias que manejan el Senado, digo esto seriamente, y que son gobernadores eternizados. Antiguamente era el Partido Conservador y la Liga de Gobernadores, siglo XIX, en el siglo XX se reprodujo. Y a mí me parece que hay gobernadores como Infran que llegan a ser el siglo XV, digamos. Y hay otros que siglo XIX todavía están ahí congelados y manejan la Argentina, y manejan el atraso, y manejan la no industrialización. Yo creo como él que lo del Fondo Monetario hay que desconocerlo, por lo menos hay que renegociarlo, es decir, que no se puede pagar como está, como se quiera decir. Pero ya le pagamos. Pero creo, no, está bien, pero me refiero al gobierno que asuma, pero creo que las pymes, que es lo que él planteaba, son producción y trabajo. En realidad es el primero de los puntos que tenemos que tener en la cabeza hacia adelante. Yo no creo que Cristina tenga que volver, creo que es ciclo cumplido, para decirlo elegantemente, por lo menos, digamos. Porque yo creo que su gobierno tiene un montón de fracasos. Los dos que dijimos al principio, si no los tres, son el económico, porque después de haber tenido un vendaval de dólares en una era maravillosa, no nos fue bien al terminar, terminamos con el Banco Central en cero, y además terminamos con Macri presidente, que fue un desastre, pero tiene que ver ella también, y a la vez tiene que ver ella con la posibilidad de que él vuelva. Así que me parece que el candidato tiene que ser otro. Más allá de las cosas buenas que pudo haber tenido, porque las tuvo, ¿no? De hecho, por ejemplo, haber especificado la deuda lo más posible, pero en definitiva los bancos ganaron como nunca, las viviendas no se resolvieron, esto pasó. Así que la Argentina tiene que hacer reformas estructurales que pero también Macri empeoró sin duda, yo coincido con él en eso, pero que no ha tenido a la clase política encarándola, y ahí vuelvo porque dije lo del Senado. Y un Senado, por echarle la culpa a una parte de la clase política, pero es más grande, que no quiere encarar las reformas más obvias, la que te dice cualquiera con sentido común. Mire, el problema es ganan toda la plata esto, y todos estos no la ganan, y acá nadie produce nada. Es de una obviedad absoluta, pero no ocurre. Votó en contra del derecho al aborto el Senado, para dar un ejemplo. Bueno, claro, por supuesto. Se votó en contra del derecho al aborto. Y yo creo que eso en la Argentina cambió. Nosotros necesitamos producir un cambio sobre eso, y yo creo que el acuerdo tiene que ser programático. Claro. Pero también, digo, no hay, Sergio, no hay un error también de la oposición para no cerrarnos en Cristina, porque usted decía que también Cristina fue culpable de ganar a Macri, pero digo, hay otros dirigentes de la oposición que por una cuestión u otra no terminan de seducir también al por votante. Por supuesto, sí, sin duda. Y por eso quizás se sigue polarizando. Por algo no nos han votado más que a otros, eso, yo coincido con vos. Por eso digo que me parece que el primer acuerdo es programático. Y ahí tiene sentido que no importe que sea Pedro o Juan el que gane, porque acordamos... Yo creo en los ciclos cumplidos, creo que en la Argentina yo lo que pienso y es que en no el hay que mundo marginar. funciona eso, que hay un día